qué van a ver ahorita. Esta es una tomografía de un hablante de la lengua inglesa. Entonces, pues ya los estudiosos en fonética han hecho ya análisis de cómo se comporta fisiológicamente y anatómicamente y cómo se emiten los sonidos a través del aparato fonador, ¿no? Entonces, ahorita lo que van a ver es un ejemplo nada más, donde ya vamos a empezar a trabajar sobre esta parte, ¿no? Esta es la parte supraglótica y ahorita vamos a adentrarnos un poco más a las otras partes. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí se logra ver. Sí, alcanzaron a escuchar un poco Se escucha mucho ruido. Pero sí se escucha que está hablando alguien, ¿no? Sí, profe, sí se escucha, pero como dice mi compañera, con un poco de ruido. Sí, es que la grabación no está bien hecha, pero es un ejemplo y ¿qué es lo que vieron ahorita en esta grabación? ¿Qué es lo que vieron? Que se movía algo, ¿no? Que se movía algo de la parte de donde. Que vean que se movía. ¿Lo vieron o sí? Sí, creo que era la boca, los labios, algo así. Oh, muy bien, sí, Ofelia. Sí, prácticamente es la parte superior, o sea, la parte donde tenemos la boca, tenemos la laringe, la faringe, donde tenemos la lengua, donde tenemos las fosas nasales, ¿no? La cavidad oral, ¿no? Entonces, toda esa parte es la que le tomaron en este registro y pues es una forma de ver cómo, o sea, nosotros no podemos ver nuestro aparato fonador porque pues es con el que interactuamos todos los días, ¿no? Pero esa es una forma de estudio que se acercan los científicos para empezar a ver cómo emitimos los sonidos, ¿no? En términos de habla. Entonces, cómo nosotros producimos los sonidos en nuestro aparato fonador. ¿Sale? Bueno, ahora les voy a proyectar la presentación del día de hoy que vamos a trabajar. ¿Sí se alcanza a ver o todavía no? ¿O se ve borrosa? Se ve borrosa. Es borrosa. Dejen ver. A ver si se puede componer. Soltar. Bueno, ahí está. Pero así ya se ve, ¿no? ¿O no se ve bien? Sí, ya se ve. Sí, sí, profe, ya. Entonces, el tema de hoy es aparato fonador. Y el aparato fonador, su principal función va a ser la producción del habla. Bueno, tiene más funciones, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algunas funciones de las que tiene, pero la que nos interesa ahorita es para ir conociendo la cuestión fonética de los sonidos del habla, ¿no? Del habla humana, ¿sale? Entonces, aquí, si pueden ver en esta ilustración, pues estamos viendo, este TOG es lengua, la epiglotis, la laringe, la tráquea, ¿no? Tenemos aquí y cómo entra el aire. Aquí hay una parte donde entra el aire y una parte donde entra la comida, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, pues, por dónde comemos, pues por la boca, ¿no? Y entonces hay una parte donde se va a dirigir a la comida y otra donde va a entrar el aire y se va a dirigir a los pulmones. ¿Por qué? Porque una de nuestras funciones, aparte de hablar, tenemos la función de comer y otra de las funciones de nuestro aparato digestivo es comer, pero entra toda la comida por la boca y también por la nariz entra el aire
que respiramos y esto es otra de las principales funciones que tiene nuestro sistema, ¿no? El respirar. La producción del habla tiene tres características principales. Una son, lo que vamos a ver son los órganos articulatorios. Otra es la creación de flujo de aire, mecanismos de corriente de aire y la fonación y la articulación. O sea, vamos a ver eso, todos estos elementos. Yo creo que hoy no vamos a ver órganos articulatorios, un poquito de fonación y un poco de la articulación. La creación de flujo de aire lo vamos a ver en otra sesión, pero principalmente hoy vamos a ver órganos articulatorios y partes anatómicas. Me voy a salir otra vez, es que están alumnos que están en espera, pero es que como no llegan a la hora y no me permite ahorita, es un cotorro esto. Por eso hay que llegar puntuales, jóvenes. Porque si no me voy a estar saliendo e interrumpiendo cada rato la sesión. Ya son 8:15. Y solamente me da acceso si me salgo de compartir pantalla para poder verlos. Porque ya lo intenté hace rato por otra manera y no se pudo. Cada que alguien quiera entrar, voy a tener que salir. Sale. Bueno, estas son las temáticas con las que vamos a estar trabajando, ya lo que les comenté ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal, espérenme, la principal, vamos, dice, ninguno de los órganos que utilizamos habitualmente en la producción de habla tiene como función principal esa actividad. O sea, ya les dije ahorita, no solamente es la actividad de la producción de habla, tenemos otra actividad que es alimentación y otra es la respiración. O sea, nuestros órganos nos van a servir tanto para respirar, para comer y para hablar. O sea, es como las principales funciones que tiene nuestro órgano, de nuestro aparato fonador. Según Raymond Stinson, el habla es un movimiento que se hace audible gracias a todos estos elementos, ¿no? A los movimientos de los órganos de habla, desde estructuras tales como la lengua, los labios, la mandíbula, el velo, las cuerdas vocales, resultan en patrones de sonidos que son percibidos por los oyentes. O sea, el habla se va a realizar justo a través de todos estos movimientos, desde lengua, labios, mandíbula, velo, cuerdas. Eso va a generar patrones de sonido y los vamos a percibir nosotros como oyentes cuando alguien está hablando, ¿no? O sea, es como se genera el habla, ¿sale? Entonces, por eso es importante, y yo fue que les comenté la vez pasada, que empezaran a armar su aparato fonador como imagen, ¿no? Como dibujo. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se vayan dando cuenta dónde están ubicando cada una de las partes del aparato fonador, para que ustedes identificaran cómo se identificaran las estructuras de cada uno de los elementos que contiene el aparato fonador. Entonces, eso es importantísimo porque justo para poder yo llegar a un punto de cómo localizar los puntos de articulación, de cómo utilizamos ciertos elementos para generar sonidos específicamente, ustedes deben de conocer elementos propios de la anatomía del aparato fonador. Si ustedes no les interesa en ese sentido, pues no van a poder reconocer cuáles son los puntos articulatorios para generar específicamente ciertos sonidos, ¿no? Por eso no les digo que se aprendan de memoria las cosas, o sea, que entiendamos que hay ciertos, o sea, ahorita de forma general ahorita sabemos que hay una lengua, hay labios, tenemos mandíbula, tenemos un velo, o sea, tenemos un paladar, tenemos cuerdas vocales, y todo eso nos va a generar sonidos, ¿no? Así en términos muy, muy generales, ¿no? Pero posteriormente podemos ver que estos son los órganos que tenemos en general de nuestro, o sea, algo muy general, ¿no? Como la primera diapositiva que vieron. Tenemos una faringe, tenemos una tráquea, tenemos pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, tenemos una laringe, tenemos una fosa nasal y también tenemos una cavidad nasal y también tenemos una cavidad oral, ¿no? Todos son elementos anatómicos, o sea, son elementos anatómicos que nosotros empezamos a reconocer porque como estamos adentrando al aparato fonador, ¿no? Pero cada una de estas cuestiones de elementos anatómicos tiene una función, para algo sirve, ¿no? La faringe, por ejemplo, es un conducto
que permite conectar con el sistema digestivo, que se desciende detrás de las fosas nasales y de la nariz, y es un auténtico cruce de las vías respiratorias y las vías digestivas. O sea, por eso les decía, hay una parte donde va a entrar la comida, y es esta parte, la faringe, donde va a conectar con el aparato digestivo, ¿sale? Y la laringe es un conducto situado entre la faringe y la tráquea, que además de formar parte de las vías aéreas, constituye el órgano de la fonación. Este conducto, cuya función principal es la filtración del aire inspirado. O sea, se va a filtrar el aire, además permite el acceso del aire hacia la tráquea y los pulmones. También tiene la función de órgano fonador, es decir, produce el sonido. O sea, la laringe es un órgano muy importante para producir sonido. O sea, ya nos estamos dando cuenta que la faringe también se producen algún tipo de sonidos, pero hay dos funciones. Una es para los sonidos y otra cosa también es para la cuestión respiratoria y otra es para la cuestión alimenticia, ¿no? La nariz también nos sirve para la cuestión respiratoria, pero también es una parte o sea, es una vía natural de acceso del aire, donde entra en su paso por las fosas nasales, el aire es purificado, es calentado, humificado, para que llegue a los pulmones en unas condiciones idóneas. O sea, es como una especie de filtro que llega y hace que se caliente el aire y que sea humectante para que después llegara a nuestros pulmones, ¿no? Entonces, son elementos que tienen la función cada uno de estas áreas de nuestro aparato fonador. Tenemos, por ejemplo, la boca, que es una vía secundaria de aire, pero es importante porque interviene en ella la emisión de la voz. O sea, ¿con qué emitimos? O sea, yo estoy hablando y estoy emitiendo sonidos con mi boca, totalmente, ¿no? La tráquea es un tubo formado por anillos de cartílago unidos por músculos, conducto cartilaginoso, entre 10 y 15 centímetros de longitud, situado entre la laringe y el origen de los bronquios, ¿no? Esa es la tráquea. Los pulmones son los dos órganos esponjosos y elásticos ubicados en el tórax y formados por una gran cantidad de alvéolos pulmonares, estos órganos básicos del aparato respiratorio. O sea, ese es otro, o sea, aparte de que nos ayudan a emitir sonidos, los pulmones también nos ayudan a efectuar esta cuestión del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, en este caso es una caja torácica que es encargada del intercambio del aire a la sangre, ¿no? Y la sangre. O sea, ¿por qué? Porque van a oxigenar todos nuestros órganos a través de este intercambio de aire, a través de la sangre, ¿no? Y los bronquios son las dos ramas producidas por la bifurcación de la tráquea, las cuales ingresan a cada uno de los pulmones, conducen el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos. O sea, entonces esto es un sistema totalmente complejo que tiene ciertos elementos pues de funciones en términos fisiológicas. Unas, la cuestión de respirar, o sea, si no respiramos, pues morimos, ¿no? O sea, es una de nuestras funciones de nuestro aparato fonador, la respiración. Y otra que nos ayuda y permite el acceso del alimento, y entonces en esa conexión entre la faringe y el sistema digestivo, y entonces nos permite la alimentación. Pero otra, la que nos permite a nosotros, dentro de esta materia, que es lo que estamos ahorita tratando de mostrarles, es que estos elementos o estos órganos nos van a permitir generar sonidos, producir el habla. Y ya vieron, intervienen todos estos órganos, o sea, son bastantes, o sea, no crean que nomás o sea, ya vimos como 9 órganos, pero a su vez todavía se dividen a más órganos, ¿no? O sea, no, a más partes de cada uno de esos órganos. O sea, dentro de la boca tenemos una lengua y dentro de la lengua tenemos división así expresísima, o sea, muy precisa para saber qué parte de la lengua se utiliza para hablar, ¿no? O sea, vean, cómo se puede hacer un análisis tan minucioso para empezar a producir sonidos, ¿no? Entonces, dentro de la producción, estas son como las características, o sea, los principales procesos involucrados en la producción del habla son estos, ¿no? Uno es los mecanismos de corriente de aire, ¿no? ¿Cómo se va a dar el aire, ¿no? Dentro de nuestro aparato fonador, ¿no? Y otro es la fonación, ¿no? Y otro es la articulación, y otro es el proceso oronasal. La fonación la vamos a ver más adelantito, la articulación la vamos a ver ahorita un poco más también. Mecanismos de aire yo creo que ahorita no los vemos, los vemos más adelante en otra sesión. Entonces, para empezar, los órganos del habla es, por ejemplo, ya decíamos que es crear corriente de aire, ponerla en movimiento y modificarla para crear diferentes sonidos. O sea, esa es como la función de estos órganos.
o sea, entre el aire, este aire pone en movimiento los órganos que tenemos, que acabamos de ver. Muchos de ellos los pone en movimiento. Por ejemplo, la parte donde está la glotis, al entrar aire, las cuerdas vocales se mueven y entonces eso me va a generar que produzcan cierto tipo de sonidos, ¿no? El aparato fonador se divide principalmente en tres partes, ¿no? Una es la infraglótica, otra es la cavidad glótica y otra es la cavidad supraglótica. O sea, son las tres principales partes del aparato fonador. La cavidad supraglótica es la que vimos ahorita a inicio de clases. ¿Qué vimos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que dijo su compañera que vimos a inicio de clases en ese videíto? Es pregunta, chavos. ¿Qué vimos en el video? ¿O lo vuelvo a poner? Jóvenes. ¿Sí están escuchando? Sí, estábamos escuchando, pero como yo tengo mi internet inestable, no escuché. A ver. Al inicio del video, ¿qué es lo que vimos? O sea, cuando les puse el primer video. ¿O no se acuerdan? Bueno, profe, yo no alcancé a ver bien la imagen, pero por mi dibujo que hice del aparato fonador, las cavidades supraglóticas se conforman por la cavidad nasal, la cavidad bucal y la faringe. Ujú. Muy bien. Sí, es la parte, o sea, la parte glótica, vamos a ver dónde está la parte de la laringe, donde está la glotis, ¿no? Que es, si ustedes, o sea, no podemos errar. Ustedes, anatómicamente, ustedes tienen su aparato fonador en su cuerpo, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro aparato fonador. Y una forma muy sencilla de que no se les puede olvidar, o sea, para que vayamos ubicando, o sea, por ejemplo, si yo les digo, a ver, díganme cuáles son las tres cavidades principales, bueno, las tres partes principales del aparato fonador, en términos macro, pues me van a decir, no, pues la supraglótica, la glótica y la infraglótica, ¿no? Pero nuestro punto de referencia va a ser, por ejemplo, tenemos aquí la parte donde me estoy aquí en el cuello, si están tocando, ahí tengo mi tráquea, tengo la parte de la glotis. En esta parte va a ser la parte glótica, ¿sale? Y todo lo que vean de aquí para acá arriba, o sea, esa es la parte supra, o sea, la parte de arriba. Supra, de hecho, supra significa supra, o sea, es hacia arriba. Infra, que es como la parte de aquí abajo, hacia donde está mi estómago y donde están mis pulmones atrás. Esa es la parte infra, ¿sale? Entonces, y ahorita lo vamos a ver en un esquemita más detallado. Pero esa es una forma sencilla de que a ustedes no se les puede olvidar de que tenemos una parte, o sea, por eso les pongo la referencia de la parte glótica, que es una parte, que es la parte central, y la parte de la glotis hacia arriba se le llama supraglótica, y la parte de la glotis hacia abajo se le llama infraglótica, ¿sale? Que es una forma sencilla de aprenderse la anatomía, ¿no? ¿Sale? A ver, espérame. Entonces aquí tenemos las tres partes que se divide el aparato fonador. Entonces aquí tenemos la parte donde les comentaba, está la laringe y está la parte glótica. Es la cavidad glótica. Y tenemos las cavidades supraglóticas, que está lo que estaba comentando su compañera, está la boca, ¿no? Está la cavidad nasal, está la faringe, ¿ya vieron? Entonces, esa es la parte supraglótica, o sea, la que está arriba de la cavidad glótica, y la que está debajo de la cavidad glótica se le llama cavidad infraglótica. Recuerden que hasta la misma palabra me lo está diciendo. Infra es como debajo, como han escuchado inframundo, cuando dicen inframundo es abajo de, ¿no? O sea, abajo del mundo, ¿no? Igual, por eso dice cavidades infraglóticas, ¿no? Entonces, en este caso está debajo donde está la glotis. Debajo de la glotis está toda esta cavidad infraglótica. Y aquí, por ejemplo, en las cavidades supraglóticas tenemos cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, tenemos la úvula, tenemos el filtro, ¿no? Y aquí en la laringe tenemos la cuestión de la glotis, ¿no? Y
Y también tenemos en las cavidades infraglóticas, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, tenemos los pulmones, y todo lo que va a envolver y va a cubrir a los pulmones, hay una parte como que está protegiendo a los pulmones, que se le conoce como el diafragma, ¿no? Y aquí nos pone energía aérea, que es como, pues es prácticamente es el aire, ¿no? O sea, esta imagen es de este autor, lo pueden conseguir en su libro de sonidos del español. Está en español, o sea, todo este material de este investigador, Martínez Eldrán. Él ha trabajado mucho la lengua española y él trabaja mucho fonética y fonología, ¿no? Entonces, de ahí saqué esta imagen de estas cavidades, ¿no? Entonces, ya no podemos equivocarnos, o sea, es muy sencillo. O sea, yo digo, no se lo aprendan de memoria, pero sí hay que razonarlo. O sea, si yo digo, cavidad glótica es donde está la laringe y están las cuerdas vocales y está la glotis, ¿no? ¿Dónde está la cavidad supraglótica? Pues es la parte de arriba de la parte de la glotis y es donde está la cavidad nasal, la cavidad vocal, está la faringe y está la úvula, ¿no? ¿Y dónde está la parte de cavidad infraglótica? Pues está la tráquea, están los bronquios, es donde están los bronquios, porque donde están los pulmones, donde está el diafragma. Esa es la parte infraglótica. Entonces ya tenemos como elementos generales de cómo podemos dividir las cavidades, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en las cavidades infraglóticas hay elementos que están formados por órganos propios de la respiración, por ejemplo, músculos intercostales y abdominales, también está el diafragma, están los pulmones, los bronquios y la tráquea. O sea, y estos ya son los órganos que contienen las cavidades infraglóticas, ¿no? Los pulmones, el diafragma, los bronquios, la tráquea. Todo eso está en la parte de la cavidad infraglótica, ¿no? Y es la producción de aire necesario para producir sonidos, ¿no? O sea, es como donde se van a producir los sonidos es en el aire. No sé si han visto cuando un niño eh, está llorando y vean cómo está produciendo aire a través de sus pulmoncitos, pero además está como emitiendo esos sonidos y está llore y llore y suena así como muy resonante, ¿no? Entonces su caja de resonancia en ese momento, pues son sus pulmoncitos junto con toda la parte del diafragma. Vean que hasta se le pone como durito su estómago porque pues el diafragma está cubriendo muchos órganos, ¿no? Entonces, por eso se le pone así como duro el estómago cuando está llorando un niño, ¿no? Entonces, para eso sirve para nuestros pulmones para producir aires en el habla, ¿no? Y también para ver la intensidad de la voz y la duración, ¿no? O sea, no sé si han visto un cantante de ópera que o sea, está generando una intensidad de voz, o sea, muy, muy alta, y la duración cuando hace un sonido, o sea, está generando una duración en algún sonido, en un canto, y eso nos lo permite gracias a nuestros pulmones, ¿no? A ellos cuidan mucho eso porque, o sea, tienen actividades y ejercicios para producir un tipo de sonido mucho más trabajado que uno que no es cantante de ópera y que pues, su función es nada más hablar, ¿no? Pero los cantantes cuidan toda esta cuestión, ¿no? De sus cavidades para poder producir los sonidos de forma ya pues más profesional, ¿no? Entonces, también tenemos la cavidad laringea, que es la que les digo donde está la parte de la tráquea, o sea, es la parte superior de la tráquea. Entonces ahí podemos tener una estructura ósea que se llama el hueso hioides. Es un hueso que es el hueso, es la base de la lengua, o sea, es el hueso hioides, es el único hueso que tenemos en esa parte. Tenemos cartílagos. Los cartílagos pues son como los que se pueden tocar en sus orejitas, en sus oídos. Bueno, aquí tienen esos son cartílagos, no son huesos, o sea, no necesariamente son huesos, son cartílagos. Y ese cartílago tiene diferentes tipos, es el tiroides, aracnoides, el cricoides y epiglotis, que son los cartílagos que envuelven a la tráquea, ¿no? Y ahorita van a ver la estructura, ¿no? Aquí tenemos el hueso hioide, o sea, si lo ven aquí, no sé si lo alcanzan a ver que es el hueso hioide, aquí están los cartílagos, es el tiroide, el cricoide, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda esta parte, esta parte es la laringe, toda esta parte, ¿sale? Entonces, ahorita ya en un esquema más cercano, o sea, un acercamiento más de estas imágenes, te las vamos a ver. Las principales funciones de la laringe que es la cavidad glótica, que es el elemento más importante del aparato fonador que
albergar los repliegues vocales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las cuerdas vocales en la cavidad glótica. O sea, nuestros sonidos nos van a ir produciendo, o sea, los tipos de sonido y nuestro tipo de fonación. O sea, el tipo de voz que yo, o sea, ahorita como les hablo como un poco como ronco, es por es el tipo de mi voz que tengo gracias a la emisión de estos repliegues vocales que están dentro de mi glotis, ¿no? La fonación produce una onda sonora y una energía acústica audible. Es una actividad de repliegues vocales, es responsable generalmente del tono. Esto, la fonación tiene que ver con esto, ¿no? O sea, dependiendo de cómo hable, si habla una mujer, habla un niño. ¿Han visto cuando un niño o un joven está cambiando su voz? Tiene que ver justo en esta parte. O sea, el tono se va a dar justo en esta parte donde está la laringe y donde están las cuerdas vocales y donde está la glotis, ¿no? Y es la forma en donde viven los repliegues vocales y el estado de la glotis dan lugar también a diferentes tipos de fonación o cualidades de voz. Por eso les digo, aquí es en donde se va a generar los diferentes tipos de voz que tenemos, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros tenemos una voz muy específica y les podemos reconocer, ¿no? Ah, él es Pablo, ah, ella es María, ah, ella es Juan, o sea, porque conoces el tipo de voz y justo se da, ese es el tipo de fonación que van a emitir de acuerdo a este aparato fonador, ¿no? Y todo eso se da en la cavidad laringea, ¿sale? Ya vimos la cavidad infraglótica, donde se van a producir los sonidos, pero a través del aire, a través de los pulmones, a través de toda esa cuestión de, de la tráquea y aquí vean, después de esto vamos a encontrar, bueno, aquí tenemos ya más cercano esta cuestión de dónde está la laringe, y tenemos aquí toda la cuestión que decía que está constituida por el hueso ioides, y si lo ven es este huesito, este que está aquí, bueno, este que está aquí, y tenemos la epiglotis, y también tenemos aquí abajito los cartílagos, ¿no? Cartílagos que están cubriendo, ¿no? La laringe, ¿no? Tenemos la membrana cricoidea, el cricoides, tenemos la tráquea que está aquí abajito, ¿no? La tráquea prácticamente es como un tubito, ¿no? Se dan cuenta. Y la cavidad laringe es como esta cuestión, es todo esto. Todo esto es la laringe, la cavidad laringe. Y el tubito, este tubito que ven acá como tráquea, aquí adentro, en esta parte de aquí, adentro de la tráquea, aquí entre tráquea y la laringe, ahí van a estar las cuerdas vocales, ¿sale? Lamentablemente no podemos hacer un acercamiento tan... Hay libros esquemáticos donde podemos ver cómo se ven las cuerdas vocales. Es que no encuentro el interactivo que tengo donde vienen las cuerdas vocales y se puede observar, pero no lo encuentro. Si lo encuentro luego se los enseño para que vean cómo se ve. ¿Sale? Y entonces ya vimos la cavidad infraglótica, la cavidad glótica y ahorita estamos en la cavidad supraglótica, ¿no? Y en estas cavidades supraglótica justo tiene varios elementos. Una son la faringe, la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad labial, ¿sale? Bueno, más que cavidad, bueno, sí es cavidad porque va a entrar por ahí el aire, ¿no? Pero son los labios, ¿no? La parte de los labios, o sea, aquí tenemos labio 1, labio 2, ¿no? Labio 1, labio 2. El número 2 dice aquí cavidad oral, aquí está la cavidad oral. Acá tenemos. Uno les llaman cavidad bucal, también puede ser, depende del cómo se llama el libro, pero algunos les dicen que es cavidad bucal y otros cavidad oral. O sea, pero vamos a quedarnos con cavidad oral, ¿no? Y después hay otros que, en esta cuestión, la cavidad nasal, aquí está, bueno, aquí van los orificios, este no trae su orificio, pero aquí va un orificio, justo donde entra el aire entra por acá, por donde está todo el 3, entra aquí el aire y va a pasar para acá, va a pasar a la faringe, ¿sale? Y después va a pasar a la laringe, de la laringe va a pasar a la tráquea, de la tráquea va a pasar a los pulmones, ¿no? A los bronquios, después los bronquios a los pulmones, ¿sale? Entonces, ese es como las tres cavidades principales que tenemos que tener en cuenta para empezar a generar sonidos, ¿no? O sea, ahí es donde se van a producir los sonidos dentro de nuestro aparato fonador, ¿sale? Entonces tenemos el aparato fonador, ya podemos decir que, ya ahorita a este momento ya sabemos pues que tenemos cavidades, tenemos en este aparato tenemos
la parte de la infraglótica, glótica y supraglótica. Tenemos que en la supraglótica tenemos cavidades, tenemos la faringe, cavidad oral, cavidad nasal, ¿no? Tenemos cavidad bucal, ¿no? Tenemos en la laringe, tenemos la glotis, ¿no? Tenemos toda esta cuestión de las partes de la laringe, ¿no? El hueso yoides, ¿no? Tenemos todos estos elementos. Y abajo, en la cavidad infraglótica, tenemos los bronquios, tenemos los pulmones, tenemos la tráquea, ¿no? Entonces, ahí está todo. Eso ya veo, y yo sin saber, así, sin meterme en el rollo de anatómicamente de especialista, como un médico, como un biólogo que esté estudiando el cuerpo, porque ellos todavía estudian cosas más finas, ¿no? Dicen, ¿cuáles son los músculos que cubren todo esto? ¿Cuáles son o sea, no, nosotros en términos generales anatómicos, con que conozcamos estos elementos, ya podemos empezar después a generar, a saber por dónde surgen los sonidos, ¿no? Pero es importante que sepan, o sea, todos estos elementos anatómicos, que los conozcan, o sea, es importante, porque esto nos sirve para generar más información con respecto a la fonética articulatoria. Tenemos entonces varias funciones del aparato fonador, ¿no? Una, ya habíamos dicho, una función principal, que es la respiración, ¿no? Si no respiramos, no vivimos, morimos. Así de simple. Pero esa principal función, o sea, todos los órganos nos ayudamos del aparato fonador para llegar a la respiración. ¿Por qué? Porque hay un ingreso de aire, hay una filtración de aire, esa filtración llega a los pulmones a través de los bronquios, la tráquea, los bronquios, se filtra, llega a la sangre, oxigena todo nuestro cuerpo. Y hay una función totalmente fisiológica para poder respirar, que es lo que hace nuestro aparato fonador. Otra cosa también es la función de la fonación. Y justo en esta parte de la fonación es donde vamos a encontrar, y lo que decíamos, que hay resonadores, tanto nasales, bucales, faringios, toda esta parte, las cuerdas vocales, en esta cavidad glótica, o sea, ahí se va a dar la fonación, es donde vamos a generar el tipo de voz, el tipo de tono de voz. O sea, como habla un niño, como habla un adulto, como habla un abuelo, como habla una mujer, como habla un hombre, todo se va en esta parte, en la parte de la laringe, ¿no? Cómo vamos a modular nuestra voz, ¿no? De hecho, es la parte que cuidan. No sé si han dicho, han escuchado así de forma muy común, muy llana, que dicen, no, voy a cuidar mucho mi garganta. ¿Por qué? Porque ahí está tu laringe, ¿no? La parte de la glotis, en donde decimos que es la garganta, está la cavidad glótica, está donde está la laringe. Entonces, muchos cantantes, no, yo estoy cuidando mis cuerdas vocales, estoy cuidando mi garganta, ¿no? No puedo tomar agua fría. ¿Por qué? Porque está cuidando su voz, ¿no? O sea, está cuidando su forma de emitir su voz. Y ahí se da la fonación. La fonación tiene que ver con el tipo de tono, el tipo de voz, ¿no? Y la articulación de nuestros sonidos es la que vamos a empezar a ver ahorita, un poco más. Y esto se da justo en la parte supraglótica, ¿no? Y ya vimos que dentro de nuestra parte supraglótica tenemos varias cavidades, pero también aparte tenemos anatómicamente varias partes. Tenemos paladar, tenemos lengua, tenemos dientes, tenemos labios, tenemos la glotis, ¿no? Tenemos la úvula, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos esos elementos anatómicos que los vamos a empezar a encontrar en nuestro aparato fonador, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las funciones principales, ¿no? La articulación de sonidos, la fonación de los sonidos y la respiración. Esas son las principales funciones que tiene nuestro aparato fonador, ¿no? Hemos aprendido que en el aparato fonador hay tres cavidades principales o tres partes principales, que es la supraglótica, la glótica y la supraglótica, ¿no? O la infraglótica, ¿sale? Entonces ya tenemos todos estos elementos. Pero dentro de nuestros órganos, para modular toda esta cuestión sonora, o sea, modelarlos, necesitamos articuladores, ¿no? Entonces, como vamos a entrar en la fonética articulatoria, lo que necesitamos son articuladores, o sea, algo tan sencillo. Ustedes cuando caminan, ¿qué utilizan? Cuando caminan. Es una pregunta. ¿Qué utilizan para Pues caminar? utilizamos los pies, ¿no? Ujú. Pero toda parte de tus pies, necesitas desde tus deditos, así de, cuando haces, o sea, cuando vas o sea, el talón, la planta de tu pie, todo se va a mover y haces un movimiento y se va a mover la parte superior de tus pies, que es como tu fémur, toda la parte de tu tibia, ¿no? O sea, tu peroné, esos huesitos, ¿cómo se van a mover? ¿A través de qué?
O sea, si no tuviéramos, por ejemplo, en la rodilla, ¿se han visto en la rodilla? La rodilla tenemos ahí como una especie de articulación entre el fémur y la tibia y el peroné. Hay un articulador ahí. Tenemos articuladores entre los dedos, ¿no? Vean sus dedos y podemos moverlos porque hay articuladores ahí que están articulándose. O sea, son como una especie de membranas que están ahí moviéndose o sea, entre varios puntos, ¿no? O sea, como los extremos, ¿no? Y entonces eso hace que nosotros caminemos, o sea, los articuladores nos van a hacer que hagamos movimientos.